Vamos a comenzar con María Ballarín. Diré algo sobre su trayectoria. Es investigadora principal en el Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE en el Perú. Es PhD en Política Educativa, Magíster en Teoría Psicoanalítica y Bachiller en Filosofía. Su trabajo se concentra en el análisis de políticas y procesos de reforma educativa, así como en las relaciones de Estado-sociedad en países en desarrollo. He estudiado las causas y consecuencias de la discontinuidad radical en la política educativa, los procesos de priorización educativa por defecto y su impacto en la segregación escolar, así como la formación y experiencia ciudadana de jóvenes urbanos vulnerables. Su trabajo más reciente explora el papel de la educación para la justicia y el desarrollo sostenible. Entonces, nos dejo con ustedes, con María, y tiene 20 minutos. Gracias Martín, gracias a quienes nos acompañan esta tarde, muchas gracias también a Fanny, a Patti de Oriar por la invitación a participar en este panel y por supuesto felicitar también a los 60 años de la facultad. Yo quiero empezar con algunas acotaciones a modo de contextualización de lo que voy a decir. El título de este panel nos invita a reflexionar sobre el presente y sobre el futuro de la educación. Y constata también que en nuestro país la educación se da en desigualdad, ¿no? Yo pensaba que reflexionar sobre nuestra realidad educativa desigual y sobre los posibles futuros de la educación es algo que me resulta, sobre todo pensar en el futuro de la educación, es algo que me resulta casi imposible sin volver la mirada un poco hacia el pasado reciente, digamos, a las últimas 3 décadas de reformas, y aquí le voy a tomar un poco la posta a lo último que decía Patti Oriar con respecto a no recuerdo el término que usaba, ¿no? Pero esa especie de punto que marca, de quiebre que marca la década del 80. ¿No? Y volver la mirada a estas últimas 3 décadas de reformas educativas que comenzaron con lo que podría definirse, creo, como una suerte de punto cero, un nuevo punto cero entre varios que han habido en la historia de la educación en el país, en el ejercicio de pensar y de reimaginar la educación peruana. Ese punto que se ubica a inicios de la década del 90 estuvo marcado por la debacle del Estado y de la economía del país, por la pobreza extrema, por el conflicto armado interno y por la corrupción que heredamos de la década del 80. El panorama educativo en ese momento era realmente desolador, y eso está muy claramente plasmado en ese diagnóstico del 93, que también se mencionaba antes, ¿no? Que creo que mencionaba Natalia. Una inversión educativa misérrima, profesores mal pagados, infraestructura educativa en ruinas, un currículo deficiente, pedagogías sumamente limitadas. El sistema educativo era además un sistema extremadamente ineficiente, con tasas muy altas de repetición y abandono escolar, entre otras cosas, y era sumamente desigual, con disparidades muy marcadas entre la educación urbana y rural y entre la educación de los pobres y los no pobres. Ese momento marca el inicio de un ciclo de reformas y políticas educativas, ciertamente un ciclo turbulento, como se ha mencionado, y continuo, como es el ritmo de las políticas públicas en un país como el nuestro, con instituciones tan precarias, con un Estado sumamente débil. Pero también un ciclo en el cual la desigualdad educativa ha ido cobrando un papel cada vez más central, no solo como problema público al que diversas políticas han buscado atender o responder, sino también como producto o resultado de algunas de las reformas que se iniciaron en la década del 90. Ese ciclo de reformas, a mi modo de ver, parece haber llegado a su fin, y en eso coincido con algunos comentarios del panel anterior. Y no es que ha llegado a su fin como resultado de que hayamos resuelto los problemas que se identificaron a su inicio, ni tampoco como resultado de una reformulación de los proyectos políticos que le dieron sentido a las reformas de estas 3 décadas, sino por el puro, duro y triste descalabro de nuestro incipiente aparato estatal y del asalto a esa institucionalidad en construcción. El presente, entonces, es una especie de páramo, aunque no completamente baldío,
en el que muchas de las lecturas y críticas que varios de nosotros veníamos haciendo de la realidad educativa y de las políticas educativas del país se han quedado como sin referente, ¿no? ¿De qué políticas públicas podemos hablar hoy? ¿Qué problemas públicos están o debieran estar en la agenda? Cuando las agendas parecen estar todas supeditadas a una agenda única, que es el sostenimiento de un régimen ilegítimo, corrupto, violento y carente de integridad, pero en el cual tampoco parecen haber muchas alternativas. Es difícil dibujar una idea del futuro desde este lugar. Por eso lo que les propongo es más bien tratar de recordar para evitar que se nos pierdan de vista o se nos olviden algunas cosas importantes, que es lo que suele pasar en estos ciclos discontinuos de política, ¿no? Yo identifico, y me comentarán, me corregirán los colegas, yo creo que hay como dos grandes momentos o proyectos de reforma en este periodo, digamos, de 30 años, más o menos, ¿no? El primero, que se inicia en la segunda mitad de los 90 y que es parte del proyecto neoliberal de reformas estructurales, pero que efectivamente tiene una instanciación particular en el Perú, como en cada contexto en el cual se implementan este tipo de reformas, que buscaron hacer más eficiente y eficaz al Estado y al sistema educativo, pero con una idea de la eficacia y de la calidad educativa entendida de una forma sumamente acotada, enfocada cada vez más en la idea del logro de aprendizajes medibles a través de pruebas estandarizadas, que finalmente truncó algunas de las ideas más ambiciosas sobre cambios pedagógicos que habían aparecido ya en la década de los 90. Un sistema que también abrió las puertas al mercado de la educación privada y prestó poca atención a la desigualdad y a la precarización que la educación privada generaba en todo el sistema educativo. El segundo momento o proyecto se inicia con la transición democrática a inicios de los 2000 y consiste en la apuesta por reformas digamos, en la gobernanza del sector y la puesta en marcha de procesos educativos que buscaban contribuir con la formación de una ciudadanía democrática. Entonces creo que esos dos proyectos, el neoliberal y el democratizante, se entrecruzan, se entrelazan, se superponen, pero también compiten entre sí. En algunos momentos tiene más fuerza uno que el otro y así, ¿no? Y se ven afectados, a veces interrumpidos por las dinámicas, también por las ocurrencias y por las discontinuidades políticas. ¿Cómo pensar en la desigualdad en este contexto? ¿Y a qué nos referimos con la desigualdad? Y me he quedado pensando, no sé si puedo articularlo de otra manera, pero me quedo pensando también en la problematización que planteaba Martín con respecto a la idea de la desigualdad antes, pero me voy a quedar igual con el término, ¿no? La desigualdad se revela desde muy temprano en este periodo como un problema central en la agenda de investigación y de política educativa en el país. Se trata de una desigualdad que se expresa de múltiples formas, pero que revela, como señalaba mi colega Santiago Cueto, que estuvo en el panel anterior, que en el Perú la cuna claramente marca las oportunidades educativas, ¿no? Creo que esa frase del título de un trabajo resume bastante bien el producto. El proceso de recuperación de la democracia a inicios del 2000 sirvió en parte para recentrar esfuerzos en reducir la desigualdad en la educación. En el 2003, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación resaltaba el rol fundamental de la educación en ese sentido, así como el desarrollo de una memoria compartida sobre el conflicto y el desarrollo también de capacidades para el pensamiento crítico necesarias para prevenir futuros hechos de violencia, ¿no? Y para lograr una ciudadanía más cohesionada. En el 2005, el ahora desarticulado Consejo Nacional de Educación señalaba que existía en el país una suerte de apartheid educativo y combinaba al sector de educación a poner en marcha políticas orientadas a combatirlo. En respuesta a esas expresiones y constataciones, se buscó promover la equidad y la democratización desde una gobernanza descentralizada y participativa, por ejemplo, con un financiamiento diferenciado para distintos tipos de escuelas y la definición de modelos de servicio educativo e intercultural bilingüe, entre otros, que permitían una atención más consistente y contundente a algunos de los grupos más excluidos en el país.
Pero también se buscó responder a esas desigualdades a través de un nuevo marco curricular que incorporaba de manera transversal enfoques de equidad de género, de interculturalidad, entre otros, digamos, a partir de los cuales buscaba hacer del proceso educativo mismo un proceso más igualador y que permitiera superar algunas de esas desigualdades sociales que constatamos. En paralelo, sin embargo, el mercado de la educación privada crecía, perpetuando y profundizando desigualdades. En lo que sigue me quiero concentrar en esos dos procesos, ¿no? El rol del mercado en la profundización de la segregación educativa, que ahí sí de segregación y no de desigualdad, y lo que describiré como el auge y caída de las políticas educativas con enfoque de justicia social en el país. Entonces, ¿qué pasa con el mercado? Digamos, yo he ido hablando de la idea de un mercado de la educación privada, que es un mercado desgobernado, ¿no? Es un mercado desregulado, pero también desgobernado, que impacta en la segregación, ¿no? A pesar del énfasis en reducir la desigualdad, el Perú continúa revelándose a lo largo de las dos primeras décadas de los 2000 como un país con un sistema educativo profundamente desigual y segregado. En el 2014, mi colega Martín Benavides, con Juan León y Manuel Etes mostraban que el Perú era el país de América Latina con la mayor brecha de rendimiento entre estudiantes ricos y pobres. Ese y luego otros estudios mostraron que el Perú fue el único país en el que esa brecha de rendimiento se amplió en la década previa, digamos, desde comienzos de los 2000 hasta más o menos el 2014. Y que esto había ocurrido además en un contexto en el que la configuración social del país se había vuelto menos desigual. Entonces, había una suerte de paradoja ahí, ¿no? Y la desigualdad educativa, además, no parecía explicarse por factores vinculados con la segregación residencial, que es lo que suele explicar la segregación educativa en muchos países, ¿okay? En el 2008, Liliana Miranda, que nos acompaña aquí en el panel, señalaba que en nuestro sistema educativo, y ahora cita, opera una suerte de mecanismo de selección en el tránsito del ciclo escolar que implica que la población atendida por las escuelas se vuelve cada vez más homogénea conforme se avanza en el ciclo escolar, ¿okay? Esa homogenización plantea que las escuelas se componen de grupos de estudiantes cada vez más parecidos entre sí, pero diferentes a los de otras escuelas. Es decir, los niños se educan entre iguales, de igual nivel socioeconómico, digamos, ¿no? Eso es la segregación educativa por nivel socioeconómico. Un fenómeno que además es muy asimétrico, porque afecta muy negativamente a los estudiantes de bajo nivel socioeconómico, ¿no? que se ven más desaventajados por estar entre pares, digamos, como ellos, pero además porque esos factores de nivel socioeconómico impactan, se ha mostrado en todas las dinámicas organizativas y pedagógicas de la escuela, y puede llegar a afectar positivamente a los estudiantes que se concentran en escuelas, digamos, para ricos, digamos, ¿no? Yo venía estudiando en ese momento las características del mercado de la educación privada, ¿no? Que había planteado, era un mercado que había surgido digamos, en un proceso que en la literatura se conoce como un proceso de privatización por defecto. Es decir, no había habido un intento de privatizar la educación pública, porque los hubo a inicios de los 90, pero no prosperaron, y lo que se hizo fue abrir el mercado, ¿no? Y entonces planteé la hipótesis de que esa creciente segregación educativa en este contexto de menor segregación social, de dinámicas residenciales que no explicaban esa profundización de la segregación, podría estar asociada con el funcionamiento del mercado educativo, y no solamente del mercado de la educación privada como tal, sino del impacto que las dinámicas de ese mercado generaban para el sistema educativo en su totalidad, ¿no? Dinámicas que podrían tener que ver con la migración masiva de estudiantes de clases medias a escuelas privadas, por ejemplo, o con la homogeneización también de la escuela pública, ¿okay? Los 90 habían sido en muchas partes del mundo la década de los mercados en la educación. En diferentes países, el Reino Unido, Nueva Zelanda, Chile, aquí al lado, se aplicaron reformas de mercado bajo el argumento de que el financiamiento de la demanda, usualmente por la vía de vouchers, y la competencia entre escuelas por captar familias y, a través de ellas, recursos,
mejoraría la eficacia y la eficiencia en los resultados de aprendizaje. Ese es un argumento que ha sido largamente refutado por centenas, millares probablemente de investigaciones que muestran que el mejoramiento escolar en contextos de mercado es una falacia y ocurre solo a costa de la profundización de la desigualdad. ¿Por qué ocurre a partir de procesos, ya sea de selección por parte de las escuelas o de autoselección por parte de las familias, que contribuyen a esa homogenización de la composición interna de las escuelas? En el Perú, a pesar de los intentos que hubo a inicios de los 90, no hemos tenido, como decía, un proceso de privatización de la educación pública. Sin embargo, en el 96 se planteó otra forma de abrir las puertas al mercado educativo con la promulgación del decreto legislativo 882 de promoción de la inversión privada en educación. Ese decreto se sustentó en su momento con argumentos que tenían de válidos, ¿no? en ese momento de crisis del Estado, sobre que enfatizaban la poca capacidad del Estado para satisfacer la demanda educativa creciente del país, ¿no? El proceso al que ese decreto dio lugar no contó con ningún tipo de acompañamiento por la vía de la supervisión o de la regulación por parte del Estado, que permitiera garantizar estándares mínimos de calidad, ¿no? La privatización educativa a la peruana, ¿no? Dio lugar a un mercado educativo desgobernado, como les decía, que como mostramos en ese estudio, ha contribuido claramente y fuertemente a profundizar la segregación. La manera como esto ocurre es, como en otros contextos, a partir del mecanismo de libre elección de escuelas. En el Perú es, por un lado, limitado, ¿no? Pero a la vez no es tan libre, porque las familias solo pueden elegir lo que pueden pagar, a diferencia de lo que ocurre en otros contextos donde las familias pueden tener una subvención estatal para solventar, digamos, su elección escolar. La falta de regulación y de acompañamiento por parte de un Estado que básicamente le dio la espalda al mercado educativo privado, luego de abrir la compuerta del mercado, ha implicado que hay una parte importante de la oferta que ofrece servicios de calidad subestándar. Aproximadamente el 70% de la oferta educativa privada está concentrada en escuelas privadas de bajo costo y usualmente de baja calidad, que operan digamos, ni siquiera como negocios, que operan como pequeños emprendimientos de subsistencia, ¿okay? A partir del 2011, más o menos, ¿no? Que es una época interesante de reformas educativas, comienzan una serie de intentos de regulación y recuperación de la gobernanza del mercado de la educación privada. 5 intentos en total que enfrentan fuertes resistencias y que, si bien logran algunas cosas, como controlar un poco la informalidad, terminan siendo relegados en el actual contexto de contrarreforma educativa en el que la agenda de regulación se ha congelado y se empieza a desmantelar. Sin una adecuada regulación y sin una apuesta consistente y sostenida por el mejoramiento de la educación pública y medidas estrategias orientadas a levantar el piso de los estudiantes de familias y contextos más desaventajados y no de los más aventajados, como por ejemplo ocurre con los COA, lo esperable es que en el futuro el mercado educativo continúe reproduciendo y profundizando la desigualdad y la segregación. Ahora el otro lado, ¿no? Esto profundiza y qué hemos hecho para la igualdad, ¿no? En un estudio reciente sobre justicia educacional, encontramos también que muchas de las políticas que se pusieron en marcha en los 2000 para fortalecer la democracia y enfrentar la desigualdad educativa se han truncado. Se han mencionado algunas de esas, que creo que se van a profundizar en el tema mañana. Y se han truncado ya sea porque en efecto se han detenido, ¿no? O simplemente porque han dejado de ser prioridades en la agenda, digamos. Hay cosas que siguen estando escritas como políticas nacionales, pero que están relegadas a algún cajón, ¿no? Algunos ejemplos de eso. La despriorización, de hecho, de la educación intercultural bilingüe, cuyo presupuesto ha sido marcadamente recortado y cuya posición en la estructura de tomas de decisiones del sector también ha sido debilitada, lo cual ha redundado en fuertes recortes en las estrategias, por ejemplo, de formación de docentes de EIB. La paulatina recentralización de la gestión del presupuesto educativo en el contexto de los serios problemas que enfrentó el proceso de descentralización en el país, pero sin una estrategia de desarrollo de capacidades y modelos organizativos que permitan encaminarnos hacia una gestión descentralizada con enfoque territorial.
un marcado retroceso en el desarrollo e implementación de políticas de igualdad de género como consecuencia de las disputas al enfoque de género por parte de grupos conservadores que han contribuido a distorsionar los objetivos de la agenda y a generar temores en las escuelas, sin que haya una postura contundente de parte de las gestiones ministeriales recientes, ¿no? Y también la desatención, el cuestionamiento y el retroceso al rol asignado a la escuela en la construcción de una memoria compartida sobre nuestro complejo pasado reciente, ¿no? Incluida esta nueva ley que busca promover la enseñanza de la historia de lucha contra el terrorismo desde una perspectiva que parece omitir reflexiones acerca del rol del Estado en el surgimiento de la violencia o en la perpetración de crímenes de lesa humanidad. A lo cual se suma una fuerte desatención a la formación inicial docente, como se mencionó antes, y las marchas y contramarchas en las estrategias de formación docente en servicio, que contribuyen al predominio en las aulas, en muchas aulas, de lo que algunos hemos descrito como pedagogías superficiales en muchas de nuestras escuelas, que no contribuyen con el pensamiento crítico, que es finalmente uno de los elementos más emancipadores e igualadores de los que puede proveernos la educación, ¿no? Todo eso, por supuesto, en un contexto en el que avances en algunas cuestiones básicas, como la mejora de la carrera docente, por no mencionar la reforma de la educación superior, se han revertido. Tenemos entonces, y con eso termino, dos procesos que ocurren en paralelo. Un mercado educativo privado desgobernado que reproduce y profundiza la desigualdad y la segregación, y una serie de retrocesos en políticas educativas enfocadas en promover la equidad. La situación es evidentemente preocupante, en especial porque el de la educación en desigualdad o en la desigualdad es un problema público que conocemos hace ya tiempo y sobre el cual sabemos bastante, incluidas algunas posibles formas de hacerle frente. Pero, y aquí regreso al comienzo, ¿qué se puede hacer o plantear en un contexto político como este? Con un Estado que nuevamente perpetra actos de violencia sin asumir responsabilidad alguna, un Estado tomado por actores y organizaciones que sirven a intereses corruptos o abiertamente mafiosos y no al interés público. El futuro de esa educación en desigualdad, pienso, dependerá de nuestra capacidad de resistir, de recordar prioridades, pero también de replantear propósitos y establecer nuevas y mejores rutas para alcanzarlos, cuando como comunidad de ciudadanos, no solo de investigadores, seamos capaces de empezar a escribir un nuevo capítulo de la historia, ¿no? Gracias. Gracias, María. Continuamos con la siguiente presentación, que va a estar a cargo de Liliana Miranda. Liliana es socióloga por la Universidad Católica del Perú, magíster en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación, viceministra de Gestión Pedagógica y jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. Actualmente es investigadora adjunta del Grupo de Análisis del Desarrollo Grave y miembro de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP. Adelante, Liliana, tiene 20 minutos. Gracias, Martín. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias en primer lugar a Patricia y a Fanny por la invitación de participar en este espacio de reflexión colectiva. Me siento muy honrada por esta invitación y sobre todo en el marco de la celebración de los 60 años. Fui parte de esta institución como estudiante, fue una experiencia muy vital, siento que la Universidad Católica, la Facultad de Ciencias Sociales me brindó una formación sólida y un sentimiento de ciudadanía que tenemos que, creo que, recuperar en la universidad. La sociedad peruana, en realidad, de diferentes formas y estados de ánimo, pone en el sistema educativo sus esperanzas y afectos, pero también sus temores y frustraciones. Entonces, investigar sobre educación en el país siempre es una tarea de sentidos, sentimientos, pero también de inevitables sesgos, ¿no? Por eso quiero iniciar mi intervención expresando mi reconocimiento a poder participar en este espacio colectivo. La desigualdad es un tema central tanto para la investigación como para el debate sobre política educativa, pero también creo que tenemos que reconocer que es una preocupación palpable entre los ciudadanos, como lo reflejan las encuestas de opinión. Sin embargo, hablar de desigualdades educativas nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre el concepto de igualdad.
siempre existe un referente normativo de igualdad que tiene un carácter relacional y que requiere un componente sustantivo que le dé contenido, iguales en qué. En algunos casos esta definición es explícita, mientras que en otros puede permanecer implícita, lo que añade complejidad al concepto y que de alguna manera también ya tiene una carga etnocéntrica dado el proyecto modernizador. Sin embargo, dadas las fracturas sociales y políticas que estamos viviendo actualmente en nuestro país, resulta pertinente preguntarnos cuál ha sido el horizonte de igualdad que construimos en los últimos años, si esta definición está cambiando, si la concepción de igualdad para quienes formulan políticas educativas actualmente es la misma que para los actores escolares, las familias y la ciudadanía. ¿Tenemos un proyecto en común? ¿Debemos tenerlo? Y más importante probablemente, ¿es posible construir en las actuales condiciones un proyecto realmente común e incluyente? En un plano menos abstracto podemos preguntarnos ¿cómo podemos conciliar las políticas de equidad que buscan corregir las desigualdades iniciales de corte estructural con las políticas de reconocimiento sin perder de vista ese horizonte común? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que las políticas diferenciadoras orientadas a atender la diversidad no profundicen la segregación? Porque como sabemos, el Estado a través de ciertas políticas, a veces bien intencionadas incluso, también pueden contribuir a mantener la segregación, como lo han mostrado muchos estudios de María y de Sandra que están en esta mesa. Las crisis, por otro lado, también pueden ser momentos propicios para reconsiderar cómo abordamos ciertos temas a la luz de los cambios que están atravesando nuestra sociedad. En el debate público reciente hemos tendido, y estamos tendiendo, lo cual es además comprensible, a interpretar los problemas desde una perspectiva más normativa, dejando de lado su dimensión más social o política. Con este enfoque en mente y como investigadores me gustaría más bien en mi presentación compartir algunas pistas que deberíamos considerar para abordar en adelante el análisis de las desigualdades y las brechas educativas desde una perspectiva de seguimiento temporal, teniendo en cuenta los cambios por los cuales se está atravesando nuestra sociedad. Es decir, para responder la pregunta que está a la base de esta preocupación por la desigualdad. ¿Estamos o no reduciendo las disparidades o desigualdades que atraviesan nuestra educación? El sistema educativo, como ya lo ha mencionado bastante bien y lo ha descrito de manera muy pertinente María, se caracteriza en realidad por dos condiciones. En primer lugar, como todos sabemos, el acceso a la educación primaria ya es casi universal, pues tenemos una tasa de asistencia del 97%. Sin embargo, y para mí también ha sido como bastante darme cuenta de este cambio, es probable que tampoco seamos tan plenamente conscientes que los cambios ocurridos en el acceso a los otros niveles de la educación básica, especialmente tras la pandemia, se han incrementado. Al revisar las tasas de cobertura se observa un progreso notable en los niveles inicial y secundario, donde la asistencia bordea el 90% a nivel nacional. La casi universalización de la educación primaria ha impulsado un mayor acceso a los otros niveles. Esta constatación resulta particularmente relevante, pues evidencia un aspecto positivo y que no es menor, la capacidad del sistema educativo, a pesar de sus crisis, para seguir incluyendo a las poblaciones más vulnerables. Lo interesante de este proceso es que si uno revisa la información disponible, en la última década, junto con el incremento en la cobertura, las disparidades en el acceso a la educación inicial y secundaria se han reducido significativamente cuando se analizan por área de residencia, por lengua y por nivel de pobreza. Estas brechas han disminuido de manera considerable, aunque la asociada a la pobreza ha retrocedido menos, lo que sugiere que las diferencias económicas continúan siendo el desafío más persistente en nuestra sociedad. Sin embargo, y junto con esto, en segundo lugar, el panorama cambia cuando se examinan otras dimensiones educativas diferentes al acceso. Allí las brechas son significativas y persistentes, reflejando un sistema donde la calidad de las trayectorias, las oportunidades y los resultados de aprendizaje y bienestar están marcadamente influenciados por el área de residencia, por los niveles de pobreza, por la lengua materna, por el género, por la región y por el tipo de gestión de la escuela. En este aspecto, el país sigue un patrón lamentablemente predecible.
La relación entre estas dos condiciones genera nuevas formas de desigualdad, ya que las diferencias en las condiciones en que se da la inclusión de las nuevas poblaciones y las oportunidades dentro del sistema continúan influyendo de manera determinante en la trayectoria educativa de muchos estudiantes, como las observadas en la conclusión de la educación básica obligatoria o las del aprendizaje medidas por habilidades de lectura y matemática. La evidencia de otros países y contextos muestra que cuando aumenta la igualdad en el acceso a la escolarización, también se tienden a incrementar las desigualdades en las trayectorias y los resultados de aprendizaje, especialmente en la educación secundaria, que por su naturaleza es un nivel más complejo, ¿no? Supone una mayor inversión, hay que sostener la demanda, los costos de oportunidad son más altos, se necesitan servicios de orientación escolar y la educación secundaria además tiene un objetivo también de una formación ocupacional según nuestro currículo nacional. Esto ocurre particularmente cuando el Estado no existen los apoyos necesarios para asegurar que los estudiantes con menos recursos puedan progresar de manera adecuada. Todo lo anterior descrito es solo parte de lo que debemos seguir investigando. Las desigualdades mencionadas se desarrollan, además, en un entorno sociodemográfico que ha experimentado transformaciones sustanciales en las últimas décadas de este siglo, acompañado por diversas acciones de política cuyos efectos aún no hemos ponderado del todo. El incremento de la oferta de servicios en los niveles de inicial y de secundaria, la implementación de la carrera pública magisterial, la política de educación intercultural bilingüe, la implementación del currículo nacional, entre otros. Entonces, en lo que sigue, yo quisiera como más bien presentar 3 ideas sobre los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad y que los deberíamos tener en cuenta en el análisis y los posteriores estudios que aborden el tema de las desigualdades educativas. En primer lugar, están los cambios demográficos, territoriales, climáticos, así como los avances tecnológicos y comunicacionales que están ocurriendo en el mundo y en nuestro país, que son factores que deberíamos tomar en cuenta. Estos cambios no solo están transformando el contexto en el que se desarrollan los procesos educativos, sino que también redefinen las dinámicas de acceso, participación, tránsito y conclusión en el sistema educativo, requiriendo un enfoque más matizado para comprender las desigualdades actuales. Entre estos cambios quisiera destacar aquellos relacionados, por ejemplo, con la disminución de la población clasificada como rural y los procesos de movilidad territorial que están ocurriendo. Estudios recientes, y para esto me baso en las presentaciones de Tania Vázquez y María Luisa Burneo que hicieron en el Instituto de Estudios Peruanos unas semanas atrás. Ellas señalan que estamos presenciando múltiples transiciones urbanas, dejando de lado a Lima, que a menudo distorsiona la visión general. Guillermo Rochabrún, en la discusión de estas presentaciones, señalaba que de repente en muchos de nuestros análisis deberíamos separar Lima, ¿no? Y ver cómo las disparidades y las desigualdades se recomponen sin considerar Lima, que él señalaba tiene una característica cualitativamente muy distinta al resto de los territorios. Ahora los procesos migratorios se dirigen principalmente más bien a ciudades intermedias, ¿no? Ya no van hacia las capitales departamentales, ya no van necesariamente a Lima. Esto conlleva el traslado del capital educativo también de las personas a estos nuevos contextos urbanos. En otras palabras, se está intensificando la movilidad de las poblaciones antes asentadas en ámbitos rurales, quienes mantienen una doble residencia, proyectando en estas pequeñas ciudades o sistemas de ciudades muchas de las dinámicas rurales, incluidas las educativas. Entonces, el viejo clivaje dicotómico urbano-rural cada vez es más borroso, abriendo también la posibilidad de nuevos y mayores encuentros sociales con los cuales deberíamos también repensar los procesos de segregación. Estos cambios que están ocurriendo complejizan, creo, el análisis de las brechas educativas a lo largo del tiempo, ya que introducen lo que se conoce como el efecto de composición. Esto significa que el perfil demográfico y social de las poblaciones está cambiando, lo que altera la manera en que las desigualdades se manifiestan y dificulta su seguimiento. Por ejemplo, cuando observamos cambios en el rendimiento de ciertas poblaciones, sobre todo pequeñas, y que son más afectadas por estos cambios, como las rurales o las comunidades indígenas, surge la pregunta de si estas variaciones reflejan verdaderas mejoras o caídas en el desempeño escolar,
o si en realidad responden a un cambio más bien en la composición de estas poblaciones a lo largo del tiempo. En esta línea, por cierto, está pendiente, y no quiero dejar de hacerlo, hacer un estudio que analice el proceso de reconocimiento de las escuelas de educación intercultural bilingüe, que también fue toda una disputa al interior del Ministerio de Educación, para entender cómo esta dinámica influyó en su cantidad y en sus logros educativos. Por tanto, para comprender adecuadamente las desigualdades educativas, las categorías tradicionales como urbano y rural cada vez nos van a resultar cada vez más insuficientes, ya que no están capturando la complejidad de estos nuevos flujos y dinámicas sociales. En nuestro país, y creo que en la crisis que estamos viviendo para todos es claro esto, el factor territorial está adquiriendo un impacto social y político cada vez mayor. En este contexto requerimos hacer investigaciones que exploren cómo las desigualdades de género, clase, etnia y lengua se reconfiguran en estos nuevos escenarios territoriales y sus dinámicas de poder. Además, también es necesario abordar las llamadas desigualdades horizontales que están empezando a surgir entre grupos con experiencias y trayectorias de vida similares, lo que añade una capa adicional de complejidad a la comprensión y el tratamiento de las desigualdades en nuestro sistema educativo. Otro aspecto central en el análisis de las brechas educativas es la relación entre educación y contexto socioeconómico macro en el que éste se desarrolla. Es decir, hasta qué punto los cambios observados en el ámbito educativo pueden atribuirse a modificaciones en las características socioeconómicas de las poblaciones estudiadas. En esta línea, César realizó hace algunos años un estudio utilizando datos de PISA, pero es esencial contar con más investigaciones en esta dirección. La OMC también empezó a hacer estos estudios y a presentar los resultados de, por ejemplo, por gestión de escuelas estatales y privadas, controlando a nivel socioeconómico. Esa línea de dirección en realidad es muy interesante con la estratificación del sector privado que María ha estudiado bastante bien, que sería interesante continuar haciéndolo, ¿no? Así podríamos saber cuánto realmente de la buena performance de las escuelas privadas se debe a la gestión y cuánto en realidad al capital cultural y a nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. Finalmente, el estudio de las desigualdades educativas también implica reconocer o cuestionar un poco quizás la mirada normativa con la que nos hemos acercado en los últimos años, ¿no? La adopción de políticas de mejora que está profundamente influenciada más bien por la interacción entre los contextos locales, las características organizacionales y las creencias de los docentes sobre la política y la pedagogía. En muchos casos hay contradicción flagrante entre el espíritu de la política y la acción educativa con su retórica inclusiva y democratizadora y las prácticas cotidianas que más bien mantienen o incluso refuerzan la desigualdad. Las escuelas que atienden a estudiantes en desventaja, a menudo, y cada vez tenemos más estudiantes de este tipo, incluidos en el sistema, a menudo objetivo de intervenciones educativas, también enfrentan importantes limitaciones organizacionales y una sobrecarga de implementación de las políticas que emanan del poder central. Los actores educativos interpretan su entorno político y se comprometen con el mandato de mejora escolar a través de diversas lógicas y prácticas. Filtran, recontextualizan y generan respuestas variadas. Las escuelas presentan enfoques diferenciados hacia la mejora a pesar de compartir características estructurales, lo que se explica por la interacción entre estos factores más contextuales y organizacionales. Esta heterogeneidad en las respuestas escolares subraya más bien la necesidad de apoyos específicos y sensibles al contexto para garantizar prácticas educativas equitativas desde la política educativa y una mirada más diferenciadora de parte de la investigación educativa. Gracias. Entonces, voy cerrando. Como he señalado, entonces, la situación de la educación en el país no es solamente grave y problemática en sus diferencias y desigualdades, supone desigualdades estructurales y otras que son propias de un sistema que es desigual en una sociedad desigual. Todo esto hace que la investigación sea una tarea compleja y difícil. Hacer un diagnóstico, diseñar una intervención o proponer una política son procesos que van a demandar esfuerzos colectivos más que individuales, y sobre los que, como decía Santiago, no siempre hay los recursos necesarios en los ámbitos académicos, tanto públicos como privados, y desde las instancias de gobierno a veces solamente se buscan resultados generales, inmediatos y llamativos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades y sin razones, sigo pensando que es imprescindible mantener nuestros compromisos individuales e institucionales por conocer, investigar, discutir
y proponer alternativas críticas y propuestas en materia educativa que sean sostenibles, y también tener, lo cual es difícil en este contexto de crisis política por el que estamos, pero estar abiertos a estos cambios a la sociedad que he intentado compartirles y que en los últimos viajes que he estado teniendo a diferentes provincias del país me he ido dando cuenta que han ido realmente que tienen una materialidad que está cambiando bastante. No todo esto es una obligación, por lo mejor todo esto no es solamente por tener una obligación ciudadana con los menores en desventaja, sino también por la posibilidad de seguir manteniendo nuestra sociedad como un espacio democrático y ciudadano en el futuro, ¿no? Con eso termino también agradeciendo nuevamente y saludando la convocatoria de reunirnos en esta mesa para poder discutir estos temas. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Perfecto timing, realmente. Así, exacto el reloj. Bueno, continuamos la mesa. Ahora tenemos a César Guadalupe. César es doctor en educación y magíster en pensamiento social y político en la Universidad de Sussex, Reino Unido, además de bachiller y licenciado en sociología por la Universidad Católica del Perú. Profesor principal y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Su investigación se centra en los problemas asociados con la diversidad cultural en las pruebas estandarizadas del orden de aprendizaje escolar. Fue director de publicaciones de la CIEP 2017-2019 y editor de la revista peruana de investigación educativa. También formó parte del comité editorial del International Review of Education 2015-18 y presidió el Consejo Nacional de Educación del Perú 2014-2020. Adelante, César. 17-20. Bueno, primero lo primero. Buenas tardes a todos y quiero empezar no solo agradeciéndole a Fanny y a Patricia por la invitación, sino que es digamos, los 60 años de la facultad para varios de nosotros son importantes porque mi primera cita de devolución a Santiago, porque como dijo Santiago, yo también estoy en 60 más o menos algo, ¿no? Ya vamos 3-1, después me voy a ir nivelando, no te preocupes. Sino también porque, bueno, con Fanny y con Patricia nos hemos conocido en estas aulas, ¿no? Y hemos compartido un montón de cosas y valoramos mucho lo que hemos hecho y hacíamos en esos tiempos y las cosas que se han hecho después. Y es súper grato personalmente ser parte de un momento de conmemoración institucional que tiene un valor, que tenemos que recordar, afirmar, porque, digamos, la persistencia en el Perú no necesariamente está garantizada. Y esa persistencia, sobre todo cuando es una persistencia asociada a valores y a compromisos fundamentales sobre la vida democrática en el país y la construcción de ciudadanía en el país, creo que es de las cosas que más podemos necesitar y yo estoy muy agradecido por mi paso por esta casa y por volver acá. No estaba sentado en esta mesa sino desde abril de 1992, así que ya se imaginarán lo que estábamos discutiendo. No, estaba sentado exactamente acá, por cierto. Y de verdad es muy grato compartir con ustedes. Dicho eso, he revisado las preguntas que nos mandaron, los temas que nos mandó Patricia en el programa, y he pensado 45 veces a lo largo de todo este tiempo qué cosa iba a decir, y venía pensando en eso en el auto, porque la verdad, hay varios problemas que hay que abordar aquí, y uno de los problemas es que uno no quiere deprimir al auditorio, ¿no es cierto? Y discutir sobre política educativa, a veces sí. Pero ya tenemos mucho, la verdad. Entonces, cuando uno discute de política educativa en el Perú contemporáneo, las cosas pueden ser muy duras, ¿no es cierto? Y quiero empezar sacándome el tema de la política educativa de encima rápido. En el Perú hoy día no hay política educativa. La política entendida como el espacio en el cual las comunidades resuelven entre el diálogo y las presiones y las negociaciones, porque no es solo diálogo, también hay lo otro, también hay confrontación, también hay luchas, resuelven la manera como se va a vivir en comunidad, y entonces ahí se expresan distintos proyectos de cómo quiero hacer las cosas, cómo nos interesa hacer. Eso hoy día en el Perú está sustituido íntegramente por el tráfico de intereses. Algunos legales, algunos no legales. Y eso hay que tenerlo claro. Ese proceso no es un proceso nuevo,
no es que haya empezado con Castillo, uno podría rastrearlo por lo menos hasta el 2016, y uno en realidad podría, para recordar las aulas universitarias, citar a François Borricot, que a finales de los 50 decía que el Parlamento peruano, más que un espacio de discusión sobre proyectos públicos, es un espacio de negociación de intereses. Entonces, el punto, pero lo que sí creo que hay una diferencia importante en los últimos 2 años, por lo menos, es que, para parafrasear a un amigo nuestro con María, si bien es cierto, en todas partes se cuecen habas, el problema del Perú es que hoy día solo se cuecen habas. Todo es solamente tráfico de intereses, y entonces la discusión acerca de cómo hacer política educativa es absolutamente inexistente. Santiago, mención número 2, mencionaba el tema de el ministerio antes te llamaba para decirte consíguete un estudio que respalde lo que voy a decir, porque ya decidí que lo iba a hacer de todas maneras, y eso que es patético es algo que incluso hoy ya podemos extrañar frente a que no te llamen para nada, porque no hay necesidad de hacerlo. Y de hecho yo voy a confesar una cosa, si me llamasen yo no contestaría el teléfono, porque es entrar en una dinámica que es una dinámica profundamente perniciosa hoy día. Y eso me lleva a la segunda parte de mi despacho del tema de la política educativa. Este rollo de la política basada en evidencia es un rollo que hace más de 20 años Judy Sebald en el Reino Unido desmontó, y eso es un disparate, ¿no? La política no se basa en evidencia, la política se basa en intenciones, en proyectos, en intereses. Y uno toma en cuenta la evidencia, a veces no, para poder empujar distintas agendas y distintas ideas y distintos proyectos, ¿no es cierto? Y en el Perú esto de la evidencia ha sido utilizado de modo profundamente ritual muchísimas veces. Nosotros, algunos, hemos tratado de que discutamos un poquito más en serio, un poquito más informados sobre las cosas, pero muchas de las decisiones han sido simplemente dame un artículo que respalde lo que yo ya decidí antes. Y gran parte de las cosas, en realidad, como decíamos con otro colega en el Perú, son políticas basadas en ocurrencias. A alguien se le ocurre que tiene que hacer algo y lo hace. El bono escuela, por ejemplo. Contra toda la evidencia de lo que puede existir y contra toda la discusión razonable de lo que podría haber, esa ocurrencia se iba a llevar adelante porque se le correspondía con una cabecita limitada que tenía una estructura en la cual lo único que importa es alinear los incentivos con lo que me importa, que son los puntajes en la S, y si hago eso todo el mundo será feliz. ¿No? Esa visión reduccionista, pobre profesionalmente, errónea académicamente, primó en un periodo importante de la política educativa peruana, y bueno, hemos tenido que pagar las consecuencias por eso, pero digamos, en el Perú ha habido política basada en ocurrencias, digamos, ¿no? Y hay que dejo el tema de la política educativa porque es demasiado deprimente, insisto, pero lo dejo repitiendo lo que dije al principio. Hoy eso no existe en el Perú. Hoy en el Perú lo que hay es única y exclusivamente tráfico de intereses. La segunda cosa sobre la cual quería comentar tiene que ver con los temas en los que estamos, y para no deprimir y hablar del futuro y hasta dónde podemos ir, estaba pensando en cuáles son las cosas que podrían ser interesantes ver como investigación, cosas que no hemos estado mirando, porque también tenemos que reconocer desde el lado de la investigación que a veces no solo ha habido una pedagogía superficial, también ha habido rollos superficiales en la manera como abordamos algunos temas. Por ejemplo, una pregunta súper importante: ¿por qué el decreto legislativo 882 no vino acompañado de supervisión? Todos tenemos especulaciones sobre eso, pero ¿qué fue lo que pasó de verdad? ¿Cuál es la investigación que muestra? Si uno entraba a la oficina de planificación del Ministerio de Educación en el año 97, una de las primeras cosas que iba a encontrar en la pizarra de la jefatura era la idea de crear una superintendencia. ¿Por qué eso no pasó? No tenemos respuesta a esa pregunta. Se nos ocurre que los malos intereses y todo lo demás, se nos puede ocurrir un montón de cosas, pero la verdad, ¿cuál es la evidencia real que dice por qué eso no sucedió cuando estaba como por una idea prevista en esa oficina? ¿Por qué? ¿Qué hubo ahí? ¿Cuál fue el tramado de cosas que deriva en que eso no haya sucedido? Porque parte del problema, que María siempre ha insistido, es lo que acaba de decir. Se abre el mercado y me doy la vuelta y me voy, y que pase lo que pase. Y no hay regulación. Porque el tema de la regulación es importante para el tema de la garantía de los intereses públicos, la garantía del derecho de las personas. Ese es el punto de la regulación en los mercados. ¿No? Algunas cosas se pueden autorregular. Esta universidad, sin necesidad de regulación estatal, siendo una universidad privada, hace su esfuerzo por contribuir a los intereses públicos de garantizar la educación de las personas.
otras pueden no hacerlo. Y entonces ahí es donde se necesita algún sistema de contrapesos para alinear. Otras dicen, no, yo solo voy a hacer plata y sacrifico el interés y el derecho de las personas a tener una educación decente en aras de hacer plata, o en aras de cualquier otra causa de interés particular. Otras pueden promover el credo en particular de una religión o un interés particular y hacerlo de modo consistente, coherente con el interés público o no. ¿No? ¿Por qué no pasó eso? Segunda pregunta. Discutimos sobre las reformas y el desmontaje de las reformas. ¿Cuánto nos preguntamos acerca de la viabilidad de las cosas que hicimos como reformas? Nosotros, por ejemplo, toda la investigación que se ha hecho, y sobre eso sí hay información, sobre los cambios pedagógicos y la fragilidad de esos cambios pedagógicos, porque en papel sonaba muy bonito, pero que en la práctica de aula no sucedía. Probablemente porque esos cambios pedagógicos se orientaban en una idea que estaba acá para los demás, pero no para uno mismo, que es partir de los saberes previos de los docentes. Nadie partió de esos saberes previos. Nadie se preguntó qué cosa es, qué son los docentes realmente existentes en el Perú y cómo eso va a enganchar con el nuevo enfoque pedagógico, ¿no es cierto? O la meritocracia, mal dicho meritocracia, porque en realidad no hay ningún kratos en esto, carrera basada en el mérito, en la docencia de educación básica. Todos sabemos que cuando eso se introdujo en el 2007, la mayor parte de los maestros no quiso participar de ese tipo de carrera, ¿no es cierto? Entonces, cuando se mudó a todos en el 2012 sin preguntar, la reacción obvia iba a ser que una vez que empiecen las evaluaciones de desempeño, tenemos las huelgas del 2017 con las consecuencias, entre ellas el surgimiento de algunos personajes nefastos en la política peruana, que esas huelgas tuvieron, ¿no es cierto? Entonces, no nos hemos preguntado si hemos hecho las cosas. La ley universitaria es igual. Digamos, hay retrocesos que son importantes. ¿Quién ha salido a defender las UNEDU? Son poquísimas las voces en el país, y eso tiene que ver con la viabilidad política de las cosas. Y por supuesto, hasta donde yo conozco, creo que ser el único profesor universitario que desde el día 1 se opuso a esa barbaridad de la ley universitaria que le da 2 meses de vacaciones a los profesores universitarios en un país donde hay 70% de precariedad en el empleo, ¿no es cierto? Pues eso no se discute, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con cosas como también las que acaba de mencionar Liliana, digamos. Estos cambios en los indicadores de equidad que tenemos cuando tiene que ver con otros procesos, cambio en la composición de la población. ¿Cómo vamos a entender Huancavelica sin el despoblamiento rural de Huancavelica? Solo para poner un ejemplo. Y cómo eso se traduce finalmente en los números. Hay cosas que Liliana mencionaba en la parte de acceso, yo simplemente voy a complementar eso, que tiene que ver con la conclusión de estudios en el Perú. En el Perú el 87% de los chicos terminan la secundaria. Es el segundo valor más alto de América Latina. Si yo tengo crecientes niveles de conclusión, no hay forma de tener brechas en conclusión, ¿no es cierto? Pues todo el mundo termina y ya nadie está en desventaja respecto de eso. Respecto a otras cosas, sí, por supuesto, pero hemos avanzado un montón en un montón de esas cosas que también tenemos que dimensionar por qué lo hemos hecho. Por qué en algunas cosas sí ha funcionado y por qué en otras no. Y ahí la intervención de Liliana hace unos minutos es clara. No estamos entendiendo cabalmente los cambios en la población, los cambios en las condiciones. Sabemos que el nivel socioeconómico de las personas explica el 50% de la varianza en las pruebas de aprendizaje, ya, pero ¿eso qué significa de verdad? Más allá de los puntajes. ¿Qué significa en términos de oportunidades educativas? ¿Cómo se traduce eso? O no nos hemos preguntado lo suficiente por qué los chicos finalmente no aprenden a leer, ¿no? O sea, no aprenden, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprenden? ¿Qué es lo que está fallando? Teoría simple de la lectura dice que la lectura es una función de 2 grandes variables. Digo la teoría simple, podríamos utilizar otra cosa, pero digo eso solamente como un ejemplo. Decodificación automatizada y conocimiento de la lengua. Yo no creo que haya muchos problemas en la decodificación. Estoy cada vez más convencido que hay un problema de empobrecimiento de la lengua que usamos en el Perú todos los días, y si la gente tiene un vocabulario de 600 palabras, no va a entender jamás lo que lee, ¿no es cierto? Porque tiene un vocabulario de este tamaño y tiene estructuras gramaticales que son, solo me puedo comunicar en infinitivo y en presente, en pasado simple y en futuro simple, y el resto no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo leo oraciones complejas? Creo que no nos hemos preguntado lo suficiente por esas cosas. No nos hemos preguntado lo suficiente, por ejemplo, en el terreno de la investigación sobre privatización, acerca de la privatización de las universidades estatales. Privatización no es quién es el dueño, privatización es a qué intereses sirve. Y las universidades estatales en el Perú, no quiero generalizar, pero muchas universidades estatales en el Perú, desde hace décadas, sirven el interés particular de sus profesores. Si uno mira
lo que ha sucedido con la educación, con las universidades en los últimos 20-25 años, mira que las transferencias del Tesoro Público a las universidades se han multiplicado por 5, ¿no es cierto? Pero la participación de los recursos directamente recaudados en los presupuestos ha subido de 20% a 60%, es decir, los recursos directamente recaudados han subido no 5 veces, sino 15. ¿Cómo se usan los recursos directamente recaudados? ¿A quién se le pagan los bonos por cuidar el examen de admisión, por hacer el examen de admisión? ¿Cuánto cuesta sacar un título de San Marcos? ¿Y eso qué significa en términos de costos? Y la pregunta fundamental, nos quejamos de que el 882 abrió las puertas y todo el mundo se fue a la educación privada, sobre todo en la terciaria, de bajo costo. ¿Por qué las universidades del Estado nunca abrieron una vacante más? ¿No es cierto? Teniendo 15 veces más recursos directamente recaudados y 5 veces más recursos del Tesoro. Y no ampliaron una sola vacante. Y no solo no ampliaron una sola vacante, sino que eso hace que los exámenes de admisión, los procesos de admisión en algunas universidades como la UNI, sean extremadamente competitivos. Y si en el Perú el desempeño académico depende en gran medida del nivel socioeconómico, ¿quién está ingresando a la UNI? No a todas las carreras, evidentemente, a algunas de ellas. Eso tampoco estamos investigando lo suficiente y ver el impacto de eso en términos de privatización de las universidades estatales, en el sentido real de la palabra, sirven a las argollas de docentes que las controlan, y en términos de desigualdad, y en términos a quién estamos ofreciendo UNI, Agraria, San Marcos, en algunos programas. No tenemos información, yo estoy especulando en plan provocador, ¿ya? Porque creo que eso sirve para que nos replanteemos algunas preguntas. Y la última parte también en plan provocador que quiero mencionar no tiene que ver con tiene que ver un poco con la educación superior, pero tiene que ver con dos cosas que creo que a veces, por las cuales pecamos. Una primera es mirar el sistema educativo desde y dentro del sistema educativo y olvidarnos de parte de un país. Y no lo digo en pocas cosas, lo digo, por ejemplo, en algo que hemos estado viendo con Liliana en los últimos tiempos, es en qué medida la segregación escolar es explicada por la segregación residencial en el país. Y por lo tanto, políticas educativas orientadas a lidiar con la segregación escolar probablemente no alcancen. Por ejemplo, ¿ustedes creen que podemos mezclar a los estudiantes en Lima cuando los barrios son totalmente segregados y no hay transporte público para poder movilizar a la gente de un lado a otro? No lo sé, lo hago como pregunta y lo estamos trabajando como pregunta. Y no solo eso, sino que tampoco vemos al sistema educativo peruano dentro de un contexto global. Y ahí quiero referirme a dos cosas en la educación superior. Hace 40, 50 años, las universidades del consorcio, de las que somos parte nosotros, solían atender a la élite peruana y a alguna gente más. Y cuando digo élite me estoy refiriendo no al 20% de ingreso más alto de Perú, sino al medio por ciento de ingreso más alto de Perú, los que estudian en 15, 20 colegios en el país y no mucho más. Hoy eso no es así, ¿no es cierto? Hoy día los egresados de esos colegios estudian masivamente en el exterior y se enganchan con otro tipo de circuitos, tanto en términos de educación superior como en términos de empleo. Entonces, ¿qué va a pasar con la desigualdad en ese país? Yo lo que siento, honestamente, por ese factor y por otro factor que voy a mencionar en un minuto, que vamos a tener una igualación hacia abajo de las cosas. Y lo menciono en el caso de educación superior. Hay un proceso en el mundo, una cosa es la expansión de los sistemas educativos a lo largo del siglo XX, donde hay muchos procesos sociales en el siglo XX que empujan las cosas en determinadas direcciones, y otra cosa es hoy. Por ejemplo, ¿tenemos algún estudio que compare, y acá mi tercera cita para empatar a Santiago, lo que Santiago hizo para los colegios de educación básica, el nivel de demanda cognitiva de las tareas? ¿Tenemos algún estudio que mida el nivel de demanda cognitiva de modo comparado en las universidades hoy y hace 30 años? Cuando nuestros estudiantes agarran y le ponen a la inteligencia artificial a que haga los resúmenes de lectura, nunca van a aprender a hacer un resumen de lectura, ¿no es cierto? Cuando los estudiantes hoy día, si tienen que leer 50, 60 páginas a la semana, consideran que eso es demasiado y que es abundante. No digo que los estudiantes sean flojos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo hay un contexto completamente distinto, donde generacionalmente la población está expuesta permanentemente, sobre todo la población joven, a un tipo de procesamiento de información que tiene ciertas características. Si yo el día de ayer me paso el día haciendo esto 1000 veces,
estoy procesando información que es breve, que es visual y concreta, que es discreta porque no está conectada uno con otro y que es efímera. Estoy entrenando mi cabeza a procesar información sistemáticamente así desde hace 10 años. Entonces ahora toma el Moby Dick y leo página 2, ya me dormí, ¿no es cierto? Ya, esos procesos no los estamos tomando suficientemente en cuenta. Y yo creo, y esta es la parte más dura de lo que creo que vengo pensando, es que en el largo plazo esos procesos de inserción de la élite en una dinámica global distinta y de igualación hacia abajo, porque es de empobrecimiento de la educación en términos de demanda cognitiva que finalmente no nos va a permitir desarrollar, comprender, procesar de modo regular conceptos abstractos y tan abstractos como, por ejemplo, que las personas son iguales, que está en la base de nuestra idea de democracia y nuestra idea de ciudadanía, son los que nos van a complicar la vida más en el futuro próximo. Y creo que tenemos que empezar a prestar la atención de una buena vez. Gracias. Gracias, César. Bueno, como recuerdo a César desde hace décadas, el mismo estilo, el estilo que yo recordaba. Y más picante todavía, ¿no? Bueno, continuamos con la última presentación de la mesa. Tenemos ahora a Sandra Carrillo del IEP. Sandra es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de España y en Políticas Educativas por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Licenciada en Psicología Educacional por la UC. Actualmente es escritora principal en el IEP. Sus trabajos se relacionan a las políticas educativas en los temas de equidad, desigualdades y segregación escolar. Adelante, Sandra. Gracias, Martín. Traje un PPT que está ahí perdido. No dejan para todos. Y hay que mirar cosas concretas. Está en el escritorio. Ahí está. ¿Lo amplío la tecla? Sí, amplíala nomás. Yo voy pasando. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Yo ya me toca cerrar el día y la mesa y después de escuchar a César, ya me da ganas de apagar todo e irme porque de verdad que sí, mientras sentía que dialogaba con María y con Liliana y que ya me estaban preparando el espacio para entrar con mi tema, César es un flaco. Pero creo que hay cuestiones que hay que rescatar. Primero, saludar antes de empezar, agradecer también. En el IEP también estamos cumpliendo 60 años, así que creo que esté aquí representando a la institución y bueno, Natalia en la mesa anterior es bastante que decir con relación a las ciencias sociales, ¿no? Porque creo que el desafío, y leía el título una y otra vez y decía ya, investigación. Está bien que hayas traído tus cuadritos, tu PPT, porque vas a hablar de tu investigación y sobre eso un poco articulando la reflexión que ha tenido esta mesa, ¿no? Entonces creo que vamos ahí articulando. Y lo otro también que me generaba, César, escucharte, era este tema de claro, siempre decimos la investigación para los insumos de la política educativa o las decisiones, ¿no? Y muchas veces esto no sucede, pero sí en la idea de investigar para conocer, comprender, entender los procesos, ¿no? Sobre todo cuando se ha abierto este abanico de posibilidades, es como que todavía nos falta mucho y se van abriendo cada vez más temas, y sobre todo en el tema de educación que implica esta interdisciplinariedad, ¿no? Es tan importante mirar la educación no solo desde la pedagogía o psicología educacional, sino desde las ciencias sociales, con sus diversas áreas que la enriquecen, ponen en discusión, se contradicen, se complementan. Creo que eso también nos ayuda, porque además siento que en estos espacios de educación debemos ir creciendo, ¿no? Porque de alguna u otra manera coincidimos siempre nosotros, hablamos entre nosotros, pero la idea es motivar a las personas para que entren a esta discusión y enriquezcan y amplíen la discusión, porque ya hemos visto todos los temas que hay por trabajar, que son sumamente importantes y que si bien a nivel situación
situación política y con la crisis democrática que estamos viviendo, no hay tanto espacio como para entrar a la incidencia. Creo que sí hay esos espacios más de la sociedad civil, de la academia, para discutir, reflexionar, denunciar, y en cualquier momento se abren las puertas y de alguna manera vamos a entrar, creo, ¿no? En la línea que decía María, y hay que estar preparados para ello, y hay que mirar que nuestro país está pasando por una situación complicada, y no por ello esos temas deben quedar afuera, ¿no? Porque estamos hablando efectivamente de las futuras generaciones, si alguna escuela o universidad, pero también de todos nosotros, ¿no? Porque la educación, al menos yo siempre trato de verlo como un proceso de toda la vida, vale el cliché, pero estando aquí nosotros como adultos también estamos aprendiendo, iniciando, y como tú decías también, los espacios sociales, ¿no? Entonces digamos que es un proceso dinámico, y creo que eso siempre nos ha unido en la discusión. Bueno, dicho todo este preámbulo, que ya me gané gasté varios de mis minutos, pero lo tenía acá. Quería comentar que en la mañana, a propósito del internet, vi un reel en Instagram lo comento porque me va a ayudar a entrar a mi tema más suave, de la Deutsche Welle en castellano. Yo era un chico en Latinoamérica, ¿no? Que hablaba, un colombiano que hablaba sobre la meritocracia, ¿ya? Y qué tanto valía la meritocracia para América Latina. Estos reels que duran 1 o 2 minutos no más. Y empezaba diciendo, el pobre es pobre porque quiere, o el rico es rico porque se lo merece, ¿no? Entonces él empezaba un poco a hacer sus imágenes y su reflexión. Y uno del resumen y lo importante aquí es que él decía, bueno, hay un tema de igualdad de oportunidades. O sea, mientras que en Dinamarca una persona que nace pobre necesita 2 generaciones para salir de la pobreza, en Latinoamérica y en mi país, decía el colombiano, necesita 11 generaciones, ¿no? Y eso no es solamente la meritocracia, porque hay condiciones de nacimiento, de oportunidad, de espacio y de todo lo que hemos venido discutiendo desde que empezó el seminario, que hace que la meritocracia no sea suficiente. Y eso también, de alguna manera, se discute mucho en nuestro entorno, y ahí saliendo del tema educativo, con el tema del emprendimiento y hacerse uno solo, y que tú solo puedes hacerlo, y que nadie debe darte nada, ¿no? Y en este caso el Estado menos. Entonces, digamos que ahí hay una cosa para pensar que es muy potente y muy importante, y que articula la mesa de hoy, ¿no? O sea, realmente eres pobre porque quieres. ¿Cuál es la igualdad de oportunidades que nos da nuestro país simplemente por el hecho de haber nacido acá en el Perú? Y encima, en vez, habiendo nacido en el Perú, habiendo nacido en Lima, en Iquitos o en Cotopaxi, ¿no? Eso, siendo las 3 personas peruanas, ya tenemos diferente igualdad de oportunidades en nuestro desarrollo, y oportunidades para salir de la pobreza, tener mejor bienestar, mejor nivel de vida. Y es por eso que yo hablo de la segregación. Eso es un PPT en la teoría, pero bueno, se los voy a decir mejor porque lo había hecho más ágil. Pero la idea es que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, cuando vamos a la escuela y de manera aleatoria nos toca estar en la escuela que nos corresponde, con estudiantes que más o menos van con nuestras características personales, ¿no? Que puede ser por condición socioeconómica, que es la más fuerte, ¿no? Pero también puede ser por el tipo de lengua o tal. Y yo termino estudiando 11, 12 años en mi escolaridad en una escuela con mis iguales, pero hay otras escuelas con otros iguales, pero muy diferentes a la escuela en la que estoy. Me va a cortar oportunidades, sobre todo si soy una persona que tengo menos recursos. Ahí los sociólogos estudian mucho el efecto de pares o compañeros. Si yo estudio en un aula diversa, tengo oportunidad de compañeros que tienen más recursos, que vienen con padres con otro tipo de educación, que de repente tienen internet en su casa, y mis compañeros pueden ayudarme a aprender mejor y a saber mejor. Si yo voy a una escuela donde todos tienen carencias, desnutrición, los materiales no son los mejores, los profesores no son los mejores, la infraestructura no es buena, mis oportunidades cada vez van a ser menores. Y digamos que eso es lo que pasa cuando hemos hablado de la desigualdad y la segregación. En este caso yo estoy hablando de la segregación escolar
por nivel socioeconómico, y cuando hablamos en nuestro país de ello, estamos diciendo que hay escuelas muy diferenciadas entre sí, escuela para pobres y escuela para ricos. Y va más allá de que sea una escuela urbana o una escuela rural, una escuela bilingüe o una escuela castellana. Va mucho más allá de eso, porque justamente, tomando el hilo de lo que ha hablado María, yo voy a hablar un poco de la educación privada, que es lo que he visto en el tema escolar, terminando con lo de las escuelas de bajo costo, y algunos datos que enfatizan lo que María ha estado discutiendo. Entonces, cuando hablamos de escuelas segregadas, hablamos de oportunidades porque no solamente es el aprendizaje, sino el desarrollo, la socialización, también el tema del desempeño académico y sobre todo el tema de cohesión social. Cuando hablamos de ciudadanía, y eso lo van a ver mañana seguramente más a profundidad, no es solamente tener un curso de ciudadanía y saber que todos somos peruanos y los colores de la bandera y la historia, sino pasa también por cómo convivo yo con mis compañeros, con mis profesores, cómo me tratan, ¿no? Cómo trato yo, cómo manejo los conflictos, cómo manejo las diferencias y las desigualdades. Y eso es en la socialización, más que en el curso o en la tarea que me dejan para casa. Es difícil porque efectivamente eso está dentro de la escuela y afuera puede ser que no suceda, ¿no? Pero la escuela, una buena escuela y una buena escuela pública debería tratar de romper eso. Debería ser sensible a eso y debería tratar de hacer un espacio más integrado de diferencias y diversidades. En nuestro caso, claro, se habla en la literatura de la inclusión, se habla más de la diversidad por capacidades cognitivas y diferencias de género, diversidades, etc. En el Perú es más un tema de diversidad principalmente socioeconómica, ¿no? De procedencia, de rasgos físicos, de etnia, de origen, lo que hace que siempre estemos diferenciándonos, pero es que en las escuelas estudiamos con muchos parecidos, ¿no? Y buscamos como padres de familia que nuestros hijos estén con sus parecidos, porque no es un tema solamente del Estado y de la oferta, sino es un tema social, por lo cual lo hace más complejo, más difícil, y plantearlo es como la utopía, digamos, pero la utopía lo que ayuda siempre es a caminar, ¿no? Ese es como el norte. Entonces, bueno, esas son las consecuencias y un poco la tesis que yo he estado trabajando es eso, ¿no? Que las profundas inequidades que tenemos en nuestro sistema podrían ser causa y consecuencia de esa segregación. O sea, si nosotros no empezamos a ver la segregación como un problema estructural, es muy difícil, creo yo, remediar la inequidad, porque al final terminas poniendo parches a un problema que viene desde la base, desde el origen, desde cómo está organizado el sistema. Cómo el hacer distintos modelos no es necesariamente para atender a una determinada población o una determinada necesidad, sino que termina haciendo más brecha y más diferencia, porque las desigualdades se dan en los resultados educativos. Entonces, una escuela bilingüe, por ejemplo, cuando los niños deberían aprender en su lengua materna, va a tener menos resultados que una escuela castellana, porque esa diferenciación genera una desigualdad y no los ayuda más bien a igualar las oportunidades, ¿no? Es como que te vas para abajo y no hacia arriba, y eso dentro de la justicia. Esto se lo paso rápido, en realidad es unos mapas que hice para mi investigación, tratando de ver a nivel de regiones cómo era la izquierda, la educación primaria, y de la derecha secundaria. Uno, que es los mapas a la izquierda, es los más pobres, el 25% más pobres, y el 44%, el 25% los más ricos. Y los más oscuros son los más segregados. Obvio, las zonas de la Amazonía son bastante segregadas porque hay una distribución socioespacial ahí en relación a la ciudad y el campo, ¿no? Pero tenemos ciudades como Arequipa, por ejemplo, Cajamarca, que tiene Lambayeque, dependiendo del nivel socioeconómico, que tienen desigualdades importantes. Ahora, para entrar al tema de la educación privada, voy a explicar todos los cuadritos. A los que les gustan los números van a estar felices, y a los que no, voy a tratar de ser didáctica y estar bien con los tiempos, así que me avisen un poco. Pero, ¿por qué ver la educación privada? Porque cuando hablamos de segregación, hablamos de factores internos y externos al sistema que la ocasionan. O
sea, hay factores externos como la segregación residencial, ¿no? Que eso pasaba, digamos, en Estados Unidos, hicieron los buses amarillos, estoy sobresimplificando, ¿verdad? Y eso ayudaba a mover a los niños afrodescendientes a las escuelas y mezclarlos entre ellos, ¿no? Eso no hay acá, digamos. Los distritos están fuertemente segregados. Si bien tenemos distritos como Surco, La Molina, donde hay diferentes niveles socioeconómicos, los barrios están absolutamente diferenciados, las escuelas públicas están a un lado, las privadas a otro, y digamos que eso hace pues, que sea una causa externa, que hay que trabajarla, que hay que atacarla. Pero también tenemos causas internas dentro del sistema. Y una de las causas es efectivamente el mercado privado, cómo regulas la oferta privada, cuánta oferta privada tienes en el sistema y cómo se accede a esa oferta privada. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto es en secundaria, la oferta privada es la roja y la pública es la que está al centro como huevito, que es gris, medio gris. Si bien hay una segregación porque es como que se aleja, mientras se acerca al centro están como menos segregados y mientras más se aleja están más segregados. Entonces, entre los extremos, digamos, está más o menos moderado, tanto para los que tienen más plata como para los que tienen menos plata. Pero en el caso de la escuela pública, el espiral se abre y se pronuncia bastante hacia los más pobres, que son los del P5, P10, ¿no? El 5% más pobres, el 10% más pobres. Va subiendo el porcentaje como un reloj hacia los que tienen más dinero. Y este se va abriendo a donde la escuela privada segrega a los más pobres. Lo cual podría tener sentido si ustedes dicen, bueno, sí, pues si no tiene dinero, ¿cómo va a pagar la escuela? ¿No? Y sí, segrega. Pero es bastante pronunciado, ¿no? Porque ahí, a pesar de que nuestra escuela privada, y ahora vamos a ver, es amplia. O sea, no estamos hablando solamente de colegios de élite, donde se paga más de $1.000 o 1.000 soles, que es bastante, porque eso no se considera élite, creo. Bueno, acá ya después les explico, pero digamos que a pesar de eso, estamos hablando de una oferta privada bastante amplia en sus costos de matrícula. Entonces hay un primer indicio que nos muestra cómo se diferencia y cómo se distribuye eso. Lo otro eso tiene que ver con las regiones. Esto es para el grupo también del 5% con menos recursos. Hay una región que no tiene escuelas privadas para estos chicos más pobres, que es Huancavelica, pero después podemos ver cómo los que tienen... ¿Cómo se llama? Esto es Huánuco, Loreto, ¿no? Que tiene muchísima segregación, o sea, que son las segregaciones más altas. Este es Ayacucho, Cusco, ¿no? Lima, por ejemplo, no tiene tanto, sin embargo, después vamos a hacer el foco ahí. Entonces, hay regiones efectivamente donde tienen segregación muy alta con los más pobres con relación a las escuelas privadas, como Huánuco, Loreto y Ayacucho. Pero tenemos escuelas con menos segregación, como en Lima, Callao, Arequipa, Lambayeque, y cuando uno pone el foco, esta menor segregación hace ver que tiene muchas escuelas privadas. Entonces dices, claro, hay escuelas baratas y caras y por eso no hay tantas diferencias entre los chicos, ¿no? Entonces están distribuidos y eso podría ser bueno, entre comillas, si vemos solamente los números. Pero no es así por los estudios que ya hemos mostrado. Bueno, entonces el foco se hace ahora en Lima, porque Lima, si bien hemos dicho que es bien particular, también tiene la mayor cantidad de oferta en el país y digamos que si hablamos un poco de los distritos, acá entre nosotros podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Y esto es interesante porque en Lima ya estamos viendo primaria, en este caso de primaria. Las rojas son las escuelas privadas y esto es para el quintil con más dinero, el 25% de chicos que tienen más plata. Y lo interesante acá es que este grupo de escuelas de acá, todas están en Lima Centro, o como dice la encuestadora, Lima Moderna. O sea, San Isidro, la Molina, Surco, Miraflores, San Miguel, San Borja, Jesús María, ¿no? Están ahí con pocas escuelas privadas, por ejemplo, San Isidro tiene un puntito casi. Y la que Magdalena, ¿no? Entonces
se juntan ahí. Mientras que cuando ponemos grupos de chicos con menos recursos, ya la distribución de los distritos no es tan clara. O sea, entre las escuelas privadas y las escuelas públicas se hace una reconfiguración distinta. Y ahí vemos como una señal que la segregación escolar, algo está pasando con los menos recursos. También podría ir y ver a las escuelas de élite, claro que sí, los números son más altos con las escuelas de élite. Pero cuando ves la distribución en las escuelas, con los distritos con poblaciones con menos recursos, se organiza la ciudad de una manera distinta y la oferta de una manera distinta. Entonces, una de las hipótesis era, bueno, a ver, veamos cómo es la distribución en función al tipo de escuelas y los barrios. Pero para ello, previamente, hicimos porque bueno, yo lo he trabajado con Javier Murillo en la tesis y qué sé yo, y en los artículos, por eso hablo de nosotros, y ayudaba mucho esta mirada de afuera, ¿no? De qué habría que hacer para entender y no suponer, ¿no? Y ponerlo un poco en números que ayuda esta cuestión más objetiva. Ya, entonces, hicimos como una distribución normal de las pensiones, no es una distribución como lo que hizo la UMC, donde había los colegios privados como 3 categorías, los colegios baratos, los colegios caros y los colegios promedio. Entonces los baratos, digamos que son de 150 soles para abajo, unos $37 al mes, y las escuelas cuya pensión más alta, 350 soles al año, al mes, perdón, que ya sabemos que el rango ahí es mucho más grande, pero si se dan cuenta, solamente es un 14% en ambos extremos. Entonces, la distribución es muy, para el lado de las escuelas de élite, como es muy amplia, ¿ya? Por eso es que el Ministerio sí hace una distinción más fina. Y lo que vimos es que en cada distrito, el porcentaje, en este caso de bajo costo, depende en medida del nivel socioeconómico del distrito. Entonces, hay distritos con un nivel socioeconómico alto, con escuelas privadas, no hay escuelas de bajo costo, obvio, pero digamos que el número lo dice. A nosotros nos parece obvio porque vivimos aquí, más o menos vemos la realidad. Pero la data te dice eso, ¿no? De que este porcentaje de escuelas depende en gran medida del nivel socioeconómico del distrito, ¿no? Y lo otro es que la situación geográfica de los distritos está relacionada con esas escuelas de bajo costo en Lima Sur, Lima Norte, algunas en Lima Este. Pero en Lima Centro no hay casi. Están las escuelas de clase media, las familias de clase media, entonces no necesitan este tipo de escuelas que, como María ha estudiado bastante y ha presentado a nivel cual y quanti, proliferan a nivel de negocio y a nivel de una oferta muy barata y de muy mala calidad. ¿Cuánto de esas escuelas aportan a la segregación escolar? Aquí otras barritas. Estas son las escuelas públicas. Las escuelas públicas vemos que para el tema de la segregación, también 25% con menos recursos. La distribución es más o menos normal, digamos. No hay un extremo. Cosa que sí lo hay con las escuelas privadas de alto costo, que es exagerado y total, ¿no? Las de costo medio va por ahí, aunque más atenuado. Y las privadas de bajo costo están entre esto y esto. Entonces, de alguna manera, ¿no? Es como un intermedio entre los dos tipos de oferta. No es que se va, digamos, del lado a los que menos tienen y me asemejo un poco como algo complementario a lo público, sino más bien interfiero también con el tema privado. Y ahí, de nuevo, viendo las espirales, ¿no? Las escuelas estatales son las que vimos que tienen el huevo de acá. Obviamente las de alto coste son las más que segregan, que eso también lo dice el estudio de Pedro Garre con Liliana. Pero las escuelas privadas de bajo coste están acá, en una segunda línea, entre las del medio y las altas. Entonces, hay un tema con esta proliferación de escuelas que se están dando cada vez menos reguladas, cada vez de una manera más desordenada, y que además no necesariamente los más pobres están yendo a estas escuelas, ¿no? O sea, sigue habiendo una diferenciación de quiénes optan y quiénes eligen qué tipo de escuelas escasas, escuelas con mala calidad, como ya han visto en los estudios cualitativos, y escuelas que van a barrios donde efectivamente hay oferta pública con la que puedes competir. Y
creo que ese es el daño o la alerta más importante, ¿no? De que hay una competencia con la escuela pública y se permite que esto prolifere y se presente. Entonces, si bien las escuelas privadas contribuyen a esta segregación de los estudiantes más pobres, o sea, de separarlos, ¿no? Porque los que son pobres, pagar 100 soles de pensión o 300 soles de pensión significa un sacrificio bastante grande, ¿no? Las escuelas públicas también segregan, pero segregan en menor medida. El problema son con las privadas. Y ya hemos visto que los estudiantes pobres coinciden con sus pares más pobres y van a los distritos periféricos, y la oferta privada no necesariamente acoge a estos chicos de menos recursos. Con esto acabo. Entonces, bueno, yo particularmente estoy hacia la segregación escolar, digamos, pero el tema mayor es la equidad y la igualdad de oportunidades. Y con esa mirada es trabajar, mirar y generar políticas, estrategias, lineamientos que puedan combatir la segregación escolar, tanto en los más altos como en los más pobres como los más ricos, porque son perjudiciales, tiene que ver con atentado al derecho a la educación. Y ahí dos cosas importantes: no solamente regular la oferta, que es urgente, ¿no?, de la educación privada, mejorar y en todo caso hacerla, porque hay cosas que ya se están dejando de hacer, sino también reforzar la educación pública, ¿no? Y eso creo que es una prioridad para apostar por nuestra igualdad de oportunidades. Gracias. Ahora pasamos a una ronda de preguntas, ¿no? Dos damas con el link. Okay. Entonces, dos preguntitas. Así que, ¿quién se anima, por favor? Adelante. Ahí. Buenas tardes con todos, o buenas noches, no sé. Tardes. María afirmaba, o mejor diría, preguntaba, ¿a qué problemas públicos se enfrentan las actuales políticas públicas? ¿No? Y tú llegas a la conclusión de que hay una disputa entre el mercado versus políticas públicas, ¿no? Pero, si tomo en cuenta lo que decía César, la respuesta a la pregunta ¿a qué problemas públicos se enfrentan las políticas educativas? Sería ninguna, porque no hay política. ¿Será más bien que las actuales políticas públicas, desde más o menos el 2015-2016, en que un conjunto de grupos conservadores fundamentalistas que comienzan a salir a las calles, marchan, se enfrentan al currículo nacional y solo son detenidos por esa huelga de 2017, cambia la agenda pública? ¿Será más bien que esos grupos están implementando, están poniendo en acción y desde el Congreso normando un conjunto de políticas públicas fundamentalistas y conservadoras? Y que entonces ver y tomar en cuenta eso nos lleva a decir sí, o sea, para ellos sí hay un conjunto de problemas que enfrentar, que no son los problemas nuestros, ok, que no son los problemas reales y de fondo, podemos discutirlo, ¿no?, con ellos sobre todo, pero yo sí creo que ellos intentan enfrentar un conjunto de problemas que para ellos son sus problemas, ¿no? Por ejemplo, la reivindicación de derechos por las mujeres y los grupos de la diversidad, ¿no? Para ellos ese es un problema. Ellos no es que salgan de la nada, salen justamente cuando comienzan a implementarse políticas a favor de los grupos de la diversidad sexual, ¿no? O todas las políticas de educación superior favorecen a los grupos de interés. O sea, entonces, ¿cómo es el asunto? Lo dejo ahí para que comenten ustedes. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que allá atrás, por favor, sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Bueno, primero agradecer el espacio y la discusión que ha habido el día de hoy, ha estado muy bueno. Bueno, una de mis preguntas en realidad creo que se aleja un poquito sobre el tema de la discusión, pero no tanto, ¿no? En realidad tiene que ver también con una pregunta que estaba realizando desde la mesa anterior y no la pude hacer. Y es que en todo este contexto de desigualdad, en todo este contexto que ustedes ya han mencionado de segregación y este punto tan fuerte de la entrada del mercado educativo en el espacio privado, en el campo privado que pues ha traído todo esto, a mí la pregunta que siempre se me viene es, porque al final siempre está la discusión de hay que democratizar este espacio de la educación que se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos representando a la escuela en un contexto así? Porque muchas de las cosas que se están discutiendo en la mesa, por ejemplo, César mencionaba muchas de estas preguntas, María también, sobre cómo podemos democratizar, tener este enfoque de justicia social dentro de la escuela, cómo podemos tener esta visión, teniendo un contexto de desigualdad y la forma de mostrarnos lo que ustedes están haciendo, ¿no? Teniendo escuelas de mediano o bajo costo que lamentablemente no están teniendo ningún tipo de impacto positivo en la educación al final en este caso educación básica o en todos casos también educación superior. Entonces es una de las preguntas que siempre me quedó muy marcada y quizás se aleja, como dije, un poco de la discusión, pero ¿qué respuestas podrías darme sobre ello? ¿No? Eso mucho en la representación ahora que tendríamos que también discutir sobre cómo estamos pensando la escuela en un contexto así. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Julián. Creo que entonces no tenemos tiempo para más preguntas, ¿no? Ok, adelante entonces por la mesa quien quiera tomar la pregunta, pues, todos los miembros. Yo empiezo con tu pregunta. Yo creo que me refería a un ciclo donde estaban esas dos tendencias de política educativa, pero dije también que era un ciclo que había llegado a su fin. Y yo creo que hay que hacer una distinción. Me pareció interesante tu punto, ¿verdad? Pero creo que yo llevaría la discusión más a hacer una distinción entre qué cosa es un problema público y qué cosa es un interés particular, ¿no? Entonces, hay grupos, o sea, lo que está pasando ahorita, además, no responde a dos proyectos políticos diferentes que se contraponen, sino que es un conjunto de intereses particulares que se oponen, contraponen a proyectos de reforma, ¿no? Que venían siendo desarrollados, el proyecto igualador y el proyecto, digamos, de reforma, pero sí, yo creo que hay que hacer una distinción bien clara ahí, ¿no? Porque si no, un problema público, digamos, no es un problema público hasta que lo presentas ¿no? Y podrías decir, por ejemplo, que frente al retroceso en las reformas de género, el problema claramente público del embarazo adolescente, ¿no es cierto?, no está siendo atendido. Que tú puedes discutir una cantidad de cosas, puedes discutir cómo llevar adelante las políticas, ¿no? Pero si no, ya empezamos a entrar en el terreno de la irrealidad y del cuestionamiento de la realidad real, digamos, por la definición de uno o la definición de otro, ¿no? Creo que ahí me quedo bien. ¿Algo más de la mesa? A ver, dos cositas. Lo mismo, en el mismo sentido de María, o sea, digamos, las manifestaciones finales del 2016 son el intento de imponer un credo particular sobre las cosas. O sea, su agenda particular, no es, digamos, digamos, el gran problema es el problema que mencionó María, cómo identificamos cosas en lo público. Y eso, digamos, hemos tendido a verlo de una manera muchas veces muy superficial. Por ejemplo, ¿qué cosa es educación pública? ¿No? ¿En qué digamos, no es por quién es el dueño, es cuál es el tipo de agenda, proyecto, interés que está ahí. Eso es uno. Y la otra cosa, yo como acá hay estudiantes voy a hacerme el profesor, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Voy a decir tres cosas. En una facultad de ciencias sociales creo que hay que leer el libro de Michael Young de 1958, The Rise of Meritocracy. Él inventó la palabra para burlarse de ella, ¿ya? Y lo más importante del texto, sorpresa, adivinen cuál es el subtítulo. Un ensayo sobre la educación y la igualdad. Está hablando de esto mismo, en el 58. 1. 2. Giovanni Sartori, Homo Videns. 1997, Internet tenía 5 años. Sartori
El ser humano está dejando el lenguaje simbólico, se está transformando en una cosa visual y estamos caminando en una sociedad de post-pensamiento. A eso va mi comentario de igualación para abajo. Y si quieren ver una forma de representar esta sociedad de post-pensamiento, hay una neurocientífica británica que se atrevió hace un par de años a hacer una novela. Se llama Susan Greenfield, la novela es 2121. Es una novela futurista acerca de cómo el mundo puede ser dentro de 100 años, pensando en lo que está, en esta transformación que está habiendo en lo que Luria llamaba el desarrollo de las funciones superiores del pensamiento alrededor de los últimos 20, 30, 40 años. Yo creo que esas cosas vale la pena mirarlas, no porque sean la verdad, sino porque nos dan una refrescada a dejar de mirar las cosas como siempre las miramos y empezar, veramos qué cosa vale la pena o no, a meter otro tipo de factores en la discusión que creo que solamente pueden terminar enriqueciéndola y en ese sentido hacer lo que tenemos que hacer acá, que es trabajo académico. Acá no estamos haciendo política pública, nos encantaría, que sí, qué bonito, te ofrecieron, no aceptaste, no importa, pero ese no es el punto. La responsabilidad primaria que tenemos los que estamos acá es una responsabilidad académica de generación de conocimiento para entender mejor y poder abordar mejor, informar mejor los debates públicos para superar un poco algunas superficialidades, trivialidades y desmontar además esta distorsión de la política y de lo público en el Perú en los últimos años. Gracias, César. ¿Alguien más? ¿Una reacción final? Quizás solo a partir de la pregunta también que me parece interesante es el que no haya una política educativa pública explícita, se supone que digamos hay ciertos implícitos, ¿no? Entonces sí me parece que como académicos efectivamente hay que empezar a estudiar qué cosa es lo que va a pasar en los siguientes años, ¿no? Entonces yo creo que es, como decía César, o sea, ese es el rol que nos toca de mirar qué está pasando, porque siempre además hay agencia, ¿no? Eso es lo que creo que hay que recordar en los estudios de cómo abordamos la educación. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Entonces, un aplauso por una mesa. Los esperamos entonces mañana, que tenemos más mesas sobre temas más específicos de la investigación en educación. Muchas gracias.